Mire, para claridad del público, por decisión de la bancada alternativa y del gobierno, se separaron las reformas en tres. Uno es la reforma política, que es la que estamos hablando, que en la vida real es un tema sobre partidos políticos y sobre acceso a la representación. Ahí hay 5 puntos clave, ya los cuento. 2 es la reforma al órgano electoral o a la institucionalidad electoral, que se va a ser presentada también la otra semana y que entra por Cámara de Representantes para que esta política y estas lleguen al tiempo. Y la tercera es la reforma a los órganos de control. Entonces, de esta reforma política, si uno dice, ¿cuánto va a mejorar la institucionalidad en Colombia? Un 25%, porque tiene que avanzar esto para que esta se dé. Sobre la reforma política, 5 temas, ahora si quieren los desgranamos, 5 temas que son los de fondo. Primero, listas cerradas, bloqueadas, de aquí a la eternidad, es lo que propone la reforma del presidente Gustavo Petro. La reforma de los partidos políticos dice listas cerradas por 2 periodos y luego volvemos a abrir para lograr la cohesión de partidos. Ahí está una diferencia, entramos en acumulación. Segunda diferencia, financiación de campañas. La propuesta del presidente Gustavo Petro es financiación exclusivamente pública. La propuesta de los partidos políticos es mayoritariamente o preponderantemente pública. Ahí hay una diferencia. Tercera diferencia brutal, el voto obligatorio. La propuesta de los partidos políticos habla de voto obligatorio por 2 periodos y luego deja de ser obligatorio, con la posibilidad que el que no quiera votar por convicción pueda declarar objeción de conciencia. El tema de la reforma del presidente Gustavo Petro no toca. Comencemos, si le parece, por allí, porque me parece novedoso eso. El voto obligatorio existe en algunos países latinoamericanos. Chile es un buen ejemplo. En Colombia, Venezuela. Chile es un buen ejemplo. Creo que para el plebiscito aplicó, no es un muy buen ejemplo. ¿Por qué en Colombia se hace necesario un voto obligatorio como está planteada en esta reforma? Eso, mire, yo en eso no tengo puntos de honor y tal, pero rápidamente el voto obligatorio. Pro del voto obligatorio, desbarata maquinarias, es lo que dicen los académicos, porque como la gente no vota, piensa que todo el mundo es corrupto, el desprestigio del Congreso, como dice aquí la senadora Zuleta, entonces lleva a que entonces la gente no vote y entonces las maquinarias mueven 50.000, 60.000 votos y se hacen elegir con eso. Si el voto es obligatorio y mayor cantidad de gente vota, pues esos 50.000 votos ya no son suficientes y por tanto, digamos, se dice que al menos es un golpe al clientelismo. Es el punto a favor de los que quieren el voto obligatorio. El punto en contra, pues que en una sociedad democrática y libertaria es muy difícil obligar a la gente a votar. Por eso la propuesta de partidos políticos, y con esto termino, es, la reforma del presidente no la toca, la de partidos sí es voto obligatorio 2 periodos, o sea 8 años, 4 y 4. La persona que no quiera votar porque no cree en el sistema, declara objeción de conciencia en la registraduría más cercana. Y luego ya deja de ser voto obligatorio. Esa es básicamente la discusión. ¿Cómo es eso? El voto obligatorio, mire, otra vez, en mi pensamiento no me gustaba el voto obligatorio. Aquí lo que hemos llegado al menos es a un consenso en decir, lo vamos a dejar transitoriamente por 2 periodos. Eso no es transitoriamente, transitoriamente son 8 años, son 2 legislaturas. Mira, lo transitorio puede ser un solo periodo o una sola elección para aprobar. discutir en el Congreso, sí. Pero déjame decir eso, 8 años, el ciudadano o la ciudadana que no quiera votar puede hacer uso de su objeción de conciencia en una registraduría 1 mes, 2, 3, 4 meses antes y decir no voy a votar porque no creo en el Colombia sistema. Y que eso es una cosa que la gente no ha leído, en el proyecto de partidos está que el día de elecciones va a haber transporte gratis para evitar la compraventa de votos como en la costa atlántica. Es decir, lo que estamos haciendo, y yo quiero decir esto a la gente, es decir, yo tampoco estoy, a mí no me gusta obligar a la gente, es un consenso al que estamos llegando en el cual estamos por diferentes mecanismos limitando y mejorando eso. Ahora que si nos va a salir perfecto, pues depende también que salga lo del órgano electoral y los organismos de control. Pero entonces en esto del voto obligatorio, es decir, el consenso, no estoy diciendo que esté bien. Pero usted dice son 8 años, 2 periodos, sí, y usted dice es de manera transitoria. En Colombia lo transitorio se vuelve permanente. El mejor ejemplo es el 4 por mí. ¿Cuál es el riesgo, si ustedes lo han medido, de que eso termine siendo para siempre? Pues mira, esto es una reforma, esto es un acto legislativo, reforma a la Constitución, tendría que pasar otra reforma para que se diga que puede ser permanente. El experimento no salió mal, digamos, no es negativo el experimento del voto obligatorio, de hecho yo creo que salió bastante bien, yo que no creía en eso, creo que ahora lo creo, pero ese voto obligatorio, como dice aquí la senadora Zuleta, si no se mira con otros como el tema del transporte público,
como los temas sí o no de listas cerradas, pues no va a servir de nada, digamos, en eso estamos de acuerdo. Pero mira, tiene que irse con una complementariedad. Sí. Hay un tema que es la adquisición progresiva de derechos, que también está en las reformas, de eso podemos hablar, y otra, el tema de las listas cerradas o abiertas. Sobre el tema de cremallera. Sobre el tema de listas, mire. Esto va a ser un hombre o una mujer, tiene que ser de manera integral. O una mujer o no. Sí. O sea, la cosa es así, a ver, rápidamente para la gente que nos entienda. La propuesta del presidente Gustavo Petro se basa listas cerradas, paritarias, mujer-hombre o hombre-mujer, bloqueadas y, digamos, tiempo indefinido. Esa es la propuesta del presidente Gustavo Petro. La propuesta de los partidos políticos son listas cerradas por 2 periodos, paritarias, pero no bloqueadas, paritarias, es lo que se dice. Bien. Argumento pro de la lista abierta. La lista la escoge el ciudadano, o sea, el listado final lo organiza el ciudadano. Yo era el número 69, terminé siendo la 3ª votación. O sea, lo pro es que el ciudadano democráticamente organiza la lista. Argumento en contra de la lista abierta. Promueve el clientelismo, las maquinarias pequeñas. Y aquí no entran las maquinarias, es decir, claro, cómo evitar, que terminen allí los clanes políticos poniendo candidatos como lo han hecho históricamente. Claro, pero por eso te digo, las listas abiertas promueven más ese clientelismo. Claro. Pro de la lista cerrada, baja sustancialmente los niveles de clientelismo y corrupción. Eso es innegable, los baja. En contra, que termine siendo la dictadura de un bolígrafo. Solución intermedia, democracia de partidos. ¿Qué significa democracia de partidos? Pues vaya, discútalo y averígüelo. Entonces, está demostrado claramente que el espíritu de la lista abierta es totalmente democrático porque el ciudadano organiza. Pero en un sistema como el nuestro, que generan tantos desequilibrios, terminan operando muchas maquinarias, muchos cacicazgos. Por eso la lista cerrada es un buen mecanismo. Eso entra al Congreso. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? Vamos a tener seguramente listas cerradas por algunos periodos, 2 o 3, para luego volver a abrir. Ya hay un consenso en todo el Congreso de las listas cremalleras. O sea, ya en eso no nos vamos a devolver, digamos. Y la razón es esta, es, claro, ¿por qué no hay tantas mujeres en la política? Por unos factores de desigualdad que están externos tal vez al propio mecanismo de partidos, pero nosotros no podemos basarnos en eso para seguir excluyendo a las mujeres. Entonces, ya en el Congreso hay un acuerdo que van a haber listas tipo cremallera, y que vamos a hombre-mujer, mujer-hombre, lo que sea, y que los partidos políticos tienen que crear los mecanismos necesarios para que en la democracia interna las mujeres puedan participar de esos mecanismos. Pero lo que yo quiero decir sobre eso es, ya eso se agotó, o sea, ya todos y todas estamos de acuerdo en el Congreso, la mayoría de partidos, tal vez no estoy hablando en nombre de los partidos de origen religioso, con ellos no hemos hablado todavía, pero al menos los que estamos en mesa, liberales, Centro Democrático, Cambio Radical, la coalición, hasta comunes, estamos de acuerdo en eso. Y yo creo que ya este mundo necesita eso. Las mujeres van a tener iguales condiciones e igual capacidad representativa. Hay un tema en esto, eso para pasar al tema de financiación. Es cierto, es decir, cuando tú tienes una lista tipo cremallera, entonces ¿quién sigue? El que sigue en la lista es el que sube, pero de acuerdo al género como se representa. Y con las personas que no se reconocen en los géneros binarios de hombre-mujer. Eso es lo que se está discutiendo en el Congreso, pero así está avanzando el mundo, lo tenemos que discutir. Es decir, ya el mundo ha superado esas cosas. Este siglo XXI, lo que se dice es que si usted va cumpliendo una serie de condiciones, usted va adquiriendo unos derechos como partido político. Entonces le dicen, ya la condición para la personalidad jurídica no es únicamente el umbral. Si usted tiene un número de afiliados, usted puede ir a adquirir unos derechos. Luego, si pasa el umbral, llega a otros derechos. Entonces, sucesivamente, eso se llama adquisición progresiva de derechos. ¿Qué tiene eso de bondadoso? Que permite que desde lo local, desde las comunidades, se garanticen representación de minorías, que hoy en día las minorías son las que mueven el mundo. Eso está muy bien, pero digo, en la coyuntura que estamos de país, endeudados, hablando de déficit por todo lado, déficit en la educación, por todo lado estamos hablando de eso. ¿No es más gasto para el Estado? Claro, más partidos políticos, ya te digo la financiación. Punto en contra, que ya nosotros vivimos las operaciones avispa de los años 90 y lo que significa tener maquinarias electorales. Eso estamos. El tema es que esto de la adquisición progresiva de derechos está en el acuerdo de paz. Y entonces es un mandato que tenemos del acuerdo de paz. Bien. Pero es cierto, lo que son un montón de maquinarias, eso nos puede salir mal. ¿Qué es lo que dice la reforma? Que a medida que usted va adquiriendo una serie de derechos, el Estado le va a ir financiando.
pero no todo el paquete. Entonces, en el tema de elecciones, lo que dice es lo siguiente. La financiación, la palabra es exclusivamente estatal. El Estado entrega un anticipo de un 50% que es de un fondo paritario a los partidos. El restante 50% viene dado por el número de votos que tengan los partidos. Es lo que se dice. Entonces, el problema no es tanto que como hay más partidos hay más financiación, porque es una adquisición progresiva de derechos. El problema es que sí es cierto que existe un riesgo muy alto, pero muy alto, de que esto se nos termine convirtiendo en 100 máquinas electorales por todo lado. Ese es el riesgo. Vamos a ver qué dice el Congreso de la República. Yo estoy dando el diagnóstico. La financiación exclusivamente o preponderantemente estatal solo funciona si modificamos el órgano electoral para darle dientes a que investiguen, porque si no la plata va a entrar por debajo de la mesa. Por eso le digo, la reforma política avanza, pero tiene que avanzar la del órgano electoral. Si no, pues por debajo de la mesa van a meter toda la plata. Pero lo otro es lo que acaba de decir la senadora Zuleta. Me dice, no, es que van a gastar mucha plata financiando elecciones. Ese es el costo de la democracia, hermano. Pues si quieres, hay costos en las dictaduras, hay costos en los autoritarismos. Sí, pero estamos en un gobierno que ha hablado de austeridad. No, pero... de cerrar el chorro, de recortar. Las elecciones pero tienen con garantías, financiación. eso no se puede desfinanciar. La democracia no se puede desfinanciar. No. Ese es el costo. Digamos, es nuestro modelo. Ahora, eso lo tenemos que debatir. El debate es el siguiente. Si aprobamos la adquisición progresiva de derechos, así suena muy técnico esto que van adquiriendo derechos, entonces vamos a financiar desde el principio todos los partidos, ahí sí esa vaina se nos agranda. O vamos a financiar los que tienen personalidad jurídica, pero sobre todo vamos a financiar es el día, o sea, las elecciones de esos partidos, que es lo que está ahorita, sí. Es que se financian elecciones. Entonces, eso lo tenemos que ver. Entonces, pero lo que yo le digo a la gente es, la democracia vale, mi hermano. Qué pena con ustedes, pero vale. Y la tenemos que financiar. Hablemos. La propuesta de partidos no habla nada de la edad. La propuesta del gobierno habla de la edad. 18 Cámara, 25 Senado. En la apreciación mía personal, yo voy a votar a favor. Eso, por dos razones equitativas. Si uno es ciudadano desde los 18 años, uno adquiere plenos derechos. Uno puede ser senador. A uno le dice, no, pero es que es irresponsable joven de 18 años. Yo conozco gente de 50 o 60 muy responsable. Ahora, que si es la preparación técnica o no. Menos que los de 18. Pero sobre todo por una cosa es esta. Un momentico, quiero decir esta última cosa, pero sobre todo por esto. Porque hoy tenemos una ciudadanía muy joven que quiere participar en política. Gentes que vienen que trabajan en redes sociales. Muchos lo van a ver. Pero para eso hay una carrera, los consejos. Claro, pero la gente va a ir, y en 20 años la sociedad colombiana va a ser muy vieja. Es decir, esta medida que se está aprobando en la vida real no va a tener un efecto extrambótico ni nada por el estilo, porque las sociedades van a comenzar a envejecer como todas las sociedades. Entonces, yo lo que les digo es, yo lo voto a favor. Yo creo que los ciudadanos ciudadanas y ciudadanos adquieren plenos derechos. Y sobre todo, yo no puedo bloquear a los jóvenes, pues para que no, les prometimos participación política y los vamos a bloquear para que no participen, no. Además, también... Solo estas dos conclusiones, mire, lo primero es, nosotros estamos ahorita como en un embudo de la cantidad de reformas y proyectos de acto legislativo y proyectos de ley, y mucha cosa se nos va a ahogar, sencillamente por tiempos, porque por 6 semanas no se dio. Entonces, aquí tenemos que privilegiar cuáles son las reformas que vamos a pasar, y que yo le pido a la sociedad que esté muy pendiente de eso. Y lo segundo es, hemos discutido cosas que no sirven de nada, aunque den mucho show mediático, y cosas como estas que son las más importantes para discutir. 5 reformas claves: reforma tributaria, reforma a la Ley 30 de Educación Superior del año 92, reforma política, reforma al órgano electoral y ley de presupuesto. Bueno, si nosotros, hay otras. Jurisdicción agraria y también va por la primera. Y jurisdicción agraria es un acto legislativo. Sí, eso entra por primera. Entonces, esto es una gran cantidad de cosas que se vienen. Vamos a ver qué logramos de todo eso, faltándonos 12 semanas para terminar este año.